Mi nombre es Carmen Herrera y durante los últimos 12 años he trabajado como tasadora certificada de joyas antiguas para casas de subastas internacionales. Lo que mi suegra, Esperanza Vázquez, no sabía era que su querida nuera que trabaja en una joyería era en realidad una de las expertas más reconocidas en autenticación de piezas vintage en todo México. La invitación llegó en papel marfil con bordes dorados, típico de Esperanza. Gala benéfica anual. Subasta de joyas exclusivas para la Fundación Esperanza Vázquez. Suspiré mientras leía los detalles. Desde que me casé con su hijo Alejandro hace 8 años, estas invitaciones eran más órdenes que cortesías. ¿Vas a ir?, me preguntó Alejandro esa noche mientras cenábamos en nuestra casa modesta. Él sabía cuánto me costaban estos eventos familiares. Tu madre insistió. Dice que necesito expandir mis horizontes sociales. Punto. Alejandro conocía mi trabajo real, por supuesto. Había visto mis certificaciones internacionales, mis publicaciones académicas sobre joyería colonial mexicana, las llamadas adesoras de museos y casas de subastas de Europa. Pero para mantener la paz familiar, habíamos acordado no corregir la percepción de Esperanza sobre mi trabajito en una joyería del centro. La noche de la subasta llegué al Hotel Four Seasons vestida conservadoramente con un traje negro. El salón de eventos rebosaba de la élite de la Ciudad de México, políticos, empresarios, herederas de abolengo. Esperanza reinaba desde el centro, con su vestido de diseñador y diamantes que probablemente costaban más que mi casa. Carmen, querida, me saludó con el beso al aire habitual. Qué bueno que pudiste dejar la tienda por una noche. Me dirigí hacia las mesas donde exhibían las piezas para la subasta previa. Mi entrenamiento profesional hizo que automáticamente comenzara a evaluar cada pieza. Un collar de perlas Mikimoto auténtico, aretes de esmeraldas colombianas de los años 40, un reloj Cartier vintage. Y entonces la vi. Mi sangre se congeló cuando mis ojos se posaron en una vitrina particular. Ahí, bajo las luces perfectamente calibradas, estaba el broche de zafiro de mi abuela Elena. La pieza de 1920 que había pertenecido a mi familia durante generaciones, con su diseño único de mariposa y los pequeños diamantes que formaban las alas. Lo reconocería en cualquier lugar del mundo. ¿Admiras las joyas, querida? La voz de Esperanza sonó a mis espaldas. Esta pieza, dije señalando el broche, mi voz cuidadosamente neutral. Es interesante. Ah, sí. Una donación muy generosa de una familia de alcurnia. Todas estas piezas provienen de las mejores familias de México. Caminé lentamente alrededor de la vitrina, mi mente trabajando rápidamente. Había más piezas familiares, los aretes de perlas de mi bisabuela, el anillo de compromiso Art Deco de mi abuela, incluso el collar de ámbar que mi madre había usado en su boda. Esperanza, dije cuidadosamente, ¿podrías decirme quién donó estas piezas específicamente? Ella rió con esa risa condescendiente que tanto conocía. Oh, querida, son donaciones anónimas de familias muy distinguidas. Nada que reconocerías de tú. Bueno, digamos que no provienen de tu círculo social habitual. Sentí una mezcla de horror y furia creciendo en mi pecho. Estas no eran donaciones. Estas eran las joyas que mi madre había heredado y que habían desaparecido misteriosamente después de su funeral hace 3 años. Las joyas que Esperanza, como albacea temporal de los bienes familiares, había estado guardando para mí mientras yo procesaba el duelo. «¿Me disculpas un momento?», murmuré, dirigiéndome al baño para llamar a mi asistente. «Ana, necesito que me envíes inmediatamente por correo todas las fotos y documentación de la colección Herrera. Especialmente los certificados de autenticidad y las fotografías del inventario familiar». «¿Todo bien, Carmen? Son casi las 10 de la noche. Digamos que surgió una situación profesional urgente». Regresé al salón justo cuando comenzaba la subasta. El subastador, un hombre elegante con acento europeo, presentaba cada lote con precisión profesional. Reconocí su estilo. Definitivamente había trabajado con las grandes casas de subastas internacionales. Me senté en la última fila, observando cómo se vendían pinturas y antigüedades por sumas astronómicas. La audiencia aplaudía cada venta millonaria mientras Esperanza sonreía desde su mesa principal, aceptando felicitaciones por organizar un evento tan exitoso. Y ahora, anunció el subastador, llegamos a una de las piezas más extraordinarias de la noche. Lote número 47,
un exquisito broche de zafiro y diamantes de los años 1920, estilo Art Deco, graciosamente donado por la familia organizadora. Mi teléfono vibró. Las fotos habían llegado. Mientras el subastador describía la excepcional artesanía y la proveniencia impecable de la pieza, yo revisaba meticulosamente la documentación en mi teléfono. Ahí estaba, la fotografía oficial del broche tomada para el seguro familiar en 1995, el certificado de autenticidad firmado por el gemólogo Raúl Mendoza, y el documento de herencia que específicamente listaba cada pieza como parte de mi patrimonio familiar. Comenzamos la puja en 50,000 pesos, anunció el subastador. Las manos se alzaron alrededor del salón. La cifra subió rápidamente, 60,000, 80,000, 100,000 pesos. ¿120,000? Me puse de pie. El murmullo en el salón se detuvo abruptamente. El subastador me miró con curiosidad profesional. Disculpe, dije con voz clara, caminando hacia el frente. ¿Podría examinar esa pieza más de cerca? Señora, la subasta está en proceso. Soy Carmen Herrera, tasadora certificada internacional de joyas antiguas. Saqué mi identificación profesional. Y tengo razones para creer que esa pieza específica requiere verificación de autenticidad y proveniencia. El silencio en el salón era absoluto. Podía sentir los ojos de Esperanza clavándose en mi espalda. El subastador, claramente incómodo, miró hacia la mesa organizadora. Señora Vázquez, ¿podría aclarar esta situación? Esperanza se levantó, su rostro enrojeciendo visiblemente. No sé qué juego está jugando mi nuera, pero les aseguro que todas las donaciones han sido verificadas apropiadamente. Excelente, respondí, acercándome al podium. Entonces no tendrá problema en que verifique la documentación de proveniencia de esta pieza en particular. Saqué mi teléfono y proyecté la primera fotografía en la pantalla auxiliar de la subasta. Era la imagen del broche idéntico, tomada en casa de mi abuela en 1995. Esta fotografía muestra la pieza en cuestión como parte de la colección familiar Herrera, documentada oficialmente para propósitos de seguro hace 28 años. El murmullo creció. Esperanza palideció notablemente. Continué mostrando documentos. El certificado de autenticidad original, la tasación profesional, y finalmente, el testamento de mi madre donde específicamente me legaba toda la colección de joyas familiares, incluyendo el broche de zafiro Art Deco de Elena Herrera. Esto es ridículo, gritó Esperanza. Esas joyas fueron donadas voluntariamente por familias distinguidas que desean permanecer anónimas. El subastador, evidentemente experimentado en situaciones delicadas, tomó el micrófono. Señora Herrera, ¿podría acompañarme a examinar la pieza en privado? Nos dirigimos a una sala lateral donde examiné el broche bajo luz especializada. Cada detalle confirmaba mis sospechas. La pequeña marca del artesano en la parte posterior, la inclusión única en el zafiro central, incluso la minúscula abolladura. Que mi abuela había hecho accidentalmente en 1987. Es definitivamente la pieza documentada en mis archivos, confirmé. Y tengo documentación legal que prueba que me pertenece por derecho hereditario. Cuando regresamos al salón, la tensión era palpable. Los invitados susurraban entre ellos mientras Esperanza permanecía de pie junto a su mesa, claramente buscando una salida. Señoras y señores, anunció el subastador, me temo que debemos suspender temporalmente esta porción de la subasta mientras se resuelven ciertos asuntos legales relacionados con la proveniencia. Me acerqué a la vitrina donde estaban expuestas las otras piezas familiares. Una por una, las identifiqué públicamente usando las fotografías y documentación en mi teléfono. Los aretes de perlas, herencia de mi bisabuela Catalina Herrera, documentados en el inventario familiar de 1934. El anillo Art Deco, anillo de compromiso de mi abuela Elena, con grabado interior que dice, para Elena, mi amor eterno, Roberto 1922 minutos. El collar de ámbar, pieza báltica auténtica, regalo de bodas documentado en 1960. Con cada identificación, el rostro de Esperanza se ponía más pálido. Los invitados la miraban con creciente desaprobación. Finalmente, Alejandro se acercó desde su mesa. Mamá, su voz temblaba de ira contenida, ¿qué hiciste con las joyas de Carmen? Esperanza intentó una última defensa. Yo solo.
Pensé que sería mejor que estas piezas fueran a personas que realmente las apreciaran, que entendieran su valor. ¿Te refieres a personas que pudieran pagarlas?, pregunté suavemente. A diferencia de alguien de mi humilde origen, que trabaja en una joyería cualquiera. El subastador se aclaró la garganta. Señora Vázquez, me temo que necesitaremos contactar a las autoridades. La venta de propiedad robada, incluso bajo el pretexto de caridad, constituye un delito grave. Robada, gritó Esperanza. Yo era la albacea temporal de esos bienes. Saqué otro documento de mi bolso. Según el Código Civil mexicano, un albacea temporal no tiene derecho a disponer de bienes heredados sin consentimiento expreso del beneficiario legal. Además, añadí con una sonrisa fría, tengo aquí el documento que firmaste hace 3 años, prometiendo guardar y proteger estas piezas hasta que yo estuviera lista para reclamarlas. La sala había quedado completamente silenciosa. Algunos invitados comenzaron a retirarse discretamente, evidentemente incómodos con el escándalo que se desarrollaba. Carmen Esperanza intentó un último recurso, su voz ahora suplicante. Podemos resolver esto en familia. No hay necesidad de involucrar authorities, completé por ella. ¿Te refieres a las mismas autoridades que investigan fraudes en subastas benéficas? Porque resulta que mi trabajo me ha puesto en contacto frecuente con la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Cultural. Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino de actividad. La policía llegó después de que el subastador hiciera la denuncia correspondiente. Los otros compradores fueron informados de que varias piezas estaban bajo investigación legal. La subasta se suspendió oficialmente. Mientras recuperaba físicamente cada pieza de mi herencia familiar, Esperanza permanecía sentada en una silla, flanqueada por 2 oficiales de policía. Su imperio social, construido sobre décadas de manipulación y pretensiones, se desmoronaba ante los ojos de la élite capitalina. ¿Sabías?, me preguntó Alejandro mientras guardábamos las joyas en una caja de seguridad especial. Sospechaba. Pero necesitaba estar segura antes de actuar. Él negó con la cabeza, mirando a su madre con una mezcla de decepción y dolor. Todos estos años, mintiéndonos sobre tu trabajo, menospreciándote. Lo hacía para proteger su ego, respondí suavemente. Nunca pudo aceptar que su hijo se casara con alguien más exitoso que ella. 3 meses después, Esperanza fue condenada a 2 años de prisión por fraude y hurto calificado. La Fundación Esperanza Vázquez se disolvió después de que se descubrió que había estado vendiendo arte robado durante años, usando las ganancias para financiar su estilo de vida extravagante. El escándalo fue portada de los periódicos durante semanas. Mi trabajo como tasadora, anteriormente un secreto familiar, se convirtió en conocimiento público cuando testifiqué como experta en el juicio. Varias casas de subastas internacionales me contactaron para ofrecerme posiciones aún más prestigiosas. Ahora, cuando uso el broche de zafiro de mi abuela para eventos especiales, recuerdo no solo su historia familiar, sino también la noche en que finalmente dejé de esconder quién realmente era. A veces, la mejor venganza no es la confrontación directa, sino simplemente permitir que la verdad salga a la luz en el momento perfecto. Y en cuanto a Esperanza, escuché que en prisión finalmente aprendió el valor real de la humildad. Aunque dudo que alguna vez reconozca que su humilde nuera fue quien desenmascaró años de sus crímenes con nada más que conocimiento profesional y documentación meticulosa. La ironía es deliciosa. Durante años intentó hacerme sentir pequeña por mi simple trabajo en una joyería. Nunca imaginó que esa misma expertise sería exactamente lo que necesitaría para destruir su imperio de mentiras, una pieza robada a la vez.